Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Buenas noches, queridos hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de iniciar, vamos a revisar un poquito un concepto que ustedes conocen, pero que quizás es bueno ponerlo vigente nuevamente. Es de qué es un sacramento. Un sacramento es un signo visible y eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo para la santificación de las almas. Sacramento, pues nosotros sabemos bautismo, Eucaristía, confirmación, etc. Pero la Iglesia también es considerada como sacramento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un signo visible de una realidad existente que es el pueblo de Dios y que Cristo la instituyó. Entonces, sacramento, signo visible y eficaz de la gracia. Recordemos también una parte del credo niceno-constantinopolitano, esa parte que dice: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia, por tanto, confiesa que en ella y por ella sigue actuando el Espíritu de Jesucristo en la historia. En ella y por ella continúa actuando el Espíritu de Jesucristo en la historia. La Iglesia cree, y nosotros lo confesamos cada vez que lo decimos, que ella es el lugar e incluso el sacramento de la acción del Espíritu Santo. Es el signo y el instrumento de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces actúa en la Iglesia como institución y en la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, es decir, en la Iglesia como la asamblea de todos los bautizados. Ustedes, yo y todos los que tenemos la gracia de ser cristianos, hijos de Dios y católicos. Ahí actúa el Espíritu Santo. Este vínculo entre Jesucristo y la Iglesia ha tenido históricamente algunas complicaciones por incomprensión, por oposición e incluso por hostilidad. Inclusive hay muchos católicos, entre comillas, practicantes, que tienen dificultades con aceptar a la Iglesia. No pocos dicen: Jesús sí, Iglesia no. ¿Por qué? Claro, uno va a decir: sí, esta gente se basa en errores que, como San Pablo lo reconocía, que nosotros, los bautizados, y la Iglesia, que es la unión de bautizados, la reunión de bautizados, tenemos el cuerpo de Cristo en vasija de barro, en vaso de barro, en recipiente frágil. Y si está Cristo en nosotros en un recipiente frágil, cualquier movimiento lo rompe y lo daña. Y eso ocurre en ustedes, en mí, en los sacerdotes, en la jerarquía, en cualquiera. ¿Por qué? Porque somos humanos
porque tenemos las huellas del pecado original y tendemos a pecar y a hacer las cosas mal. ¿Por qué dicen que ha pasado o por qué no aceptan a la iglesia? Una de los argumentos es que ha traicionado el mensaje original de Jesús. El mensaje original de Jesús era un mensaje de amor, de misericordia, de justicia, de verdad. Y ciertamente, a lo largo de la historia, la iglesia ha tenido sus momentos oscuros, sus momentos de pecado, que los ha sabido reconocer. Y los papas se han encargado inclusive de pedir perdón por los errores del pasado. Pero el hecho de que hayan habido errores en el pasado no significa que la iglesia instituida por Cristo, gobernada por el Espíritu de Cristo, guiada por el Espíritu de Cristo, sea diferente a Cristo o no sea una imagen real de Jesucristo. Otro argumento que dan es que Jesucristo fue pobre y la iglesia es rica. Otro argumento es que Jesucristo predicó el amor y la iglesia es intolerante. Bueno, de esta calidad y tipo de argumentos hay muchos, yo no diría de argumentos, de reclamos, de posiciones hay muchos. Algunos de ellos, como digo, ocurrieron o son válidos, pero no por eso debemos de dejar de reconocer junto con esas sombras las luces que hay en la iglesia. ¿Qué luces? Sus mártires, sus santos. Tenemos quien se me viene a la mente en este momento, Santa Teresa de Calcuta. Si no hay un santo o una santa mejor ejemplo de dedicación, de sacrificio que ella, no hay otra. Las obras de caridad y el sacrificio de la iglesia, la constante contribución y preocupación de la iglesia por preservar la paz, el reconocimiento de la dignidad de la persona, el reconocimiento de la dignidad de la mujer y el reconocimiento y la lucha por preservar la libertad en todo sentido. La defensa de la vida. Si hay algún cuerpo humano que luche de frente y fuertemente para preservar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, es la iglesia. Y lo hace en todos los ambientes y de todas las maneras, en las calles, en los foros internacionales, etc. Todo esto es importante y son los aspectos luminosos de la iglesia frente a sus sombras. Pero si bien esto es importante, más importante es que la iglesia ha guardado hasta hoy el recuerdo de Jesucristo. Sin la iglesia no habría evangelio, ni Sagrada Escritura, ni sacramentos. No sabríamos nada de Jesucristo ni de la esperanza que Él nos ha traído. ¿Quiénes transmitieron la vida de Cristo? No solamente la vida de Cristo de los profetas, de las personas que hicieron parte de lo que está en la Santa Escritura como el Antiguo Testamento, sino es precisamente la iglesia
La iglesia y el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia precisamente es el que nos enriquece a nosotros, nos guía en el conocimiento de la verdad y nos da luces a través de múltiples medios. Tenemos este bellísimo documento de la iglesia que por aquí anda, no sé si, del catecismo de la iglesia. Si alguien tiene alguna duda de cualquier tipo y no sabe o no puede encontrar una buena respuesta, vaya al catecismo de la iglesia y ahí le encuentra. Un documento, un libro que mucha gente lo considera como perfecto. Y claro que es perfecto, se fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo. Una obra del Espíritu Santo, por ejemplo, el catecismo. Bien, la iglesia en la historia de la salvación. La historia de la salvación, recordarán ustedes, comienza a partir de la ruptura entre la criatura y su Dios, es decir, a partir del pecado original, comienza a desarrollarse la presencia de Dios conduciendo al hombre hasta la salvación, hasta la llegada de Cristo, el Salvador. La historia de la salvación es todo este largo trecho de miles de años que culmina con la plenitud de los tiempos, con la encarnación del Hijo de Dios. El origen de la iglesia entonces se remonta a los comienzos de la historia de la humanidad. Precisamente luego de que el hombre, la criatura, desconoce o se rebela contra su creador y el pecado entra al mundo. La congregación, llamémoslo así, o sea, la unión del pueblo de Dios, está prefigurada desde el principio del mundo. La reunión del pueblo de Dios es, por así decirlo, la respuesta de Dios contra el caos ocasionado por el pecado. La preparación y la historia pública de la congregación del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, que recordarán ustedes es elegido, llevado y conducido por Dios desde su pueblo en Ur de Caldea hasta la tierra de Canaán. Entonces, con la vocación de Abraham y en la elección de Israel para ser pueblo y heredad de Dios. Pero ¿qué ocurre? El pueblo elegido no sigue a su creador, no sigue al Padre. Se prostituye y rompe la amistad con Dios. Comienza a crearse dioses de todo tipo, desconociendo a Dios Padre, desconociendo a su creador. Los reyes, los jueces, unos buenos, otros terribles, llenos de pecados e iniquidades, se desplayan a través de toda la historia de la salvación. Por eso precisamente los profetas denuncian los pecados e iniquidades del pueblo de Israel y anuncian la venida del Salvador y de la alianza nueva y eterna. Por eso que nosotros decimos que los profetas son, la misión de los profetas fue denunciar los pecados del pueblo hebreo y anunciar la venida del Salvador. Esta alianza nueva y eterna se da en Jesucristo y en los 12 apóstoles. El número 12 no es casual. Bueno, ustedes saben bien también esto representa a las 12 tribus de Israel y son la piedra fundamental de la nueva Jerusalén
que es anunciada precisamente en el libro del Apocalipsis. La Jerusalén antigua, la iglesia peregrina y la iglesia triunfante, que es la nueva Jerusalén, y que leemos sobre ella en el Apocalipsis, si mal no recuerdo, en el capítulo 21 del Apocalipsis. Históricamente, toda alianza se sellaba con sangre. Recordarán ustedes que para que un convenio, como era una alianza, quedara formalizado y sellado, se utilizaba sangre de animales. El cordero, por ejemplo. En la nueva alianza, la sangre será la del Cordero de Dios derramado en la cruz. Por eso, el verdadero fundamento de la iglesia es la cruz y la resurrección de Jesucristo. La cruz, sangre del Cordero. La resurrección, Dios, Hijo, que cumplida su misión, asciende al Padre y da razón para que nuestra fe cristiano-católica exista y esté fundamentada. Siguiendo a los padres de la iglesia, nosotros podríamos decir que la iglesia surgió de la herida del costado de Jesús. Del costado de Jesús, cuando el centurión lo hirió con la lanza, una vez que había muerto, surgió agua y sangre. El agua, signo del bautismo, y la sangre, signo de la Eucaristía. Los sacramentos principales de la iglesia. La cruz, entonces, no puede separarse de la resurrección y de su significado como fundamento de la iglesia. Resumiendo, entonces, la iglesia fue prefigurada desde el principio del mundo, preparada por la historia del pueblo de la antigua alianza, instituida por Jesucristo y revelada por el envío del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia como la conocemos ahora tiene esta larguísima historia que nace desde la caída de la criatura por el pecado original y marca los diferentes momentos en que Dios conduce a su pueblo y hace alianzas con él hasta la plenitud de los tiempos con la alianza nueva y eterna que será con Jesucristo y que es parte de la iglesia con el envío del Espíritu Santo. Entonces la iglesia es es sacramento universal de salvación. Miren que digo universal y van a decir ustedes, bueno, ¿y qué pasa con los que no creen? Bueno, vamos a ver este tema, quizás me estoy adelantando un poquito. Todos los hombres son llamados a la iglesia. Todos. Desafortunadamente no a todos les llega el mensaje. No a todos les llega ese llamado de ser parte de la iglesia y de salvar su vida. Y es precisamente ahí donde es importante la acción y el trabajo apostólico de nosotros, los bautizados, los hijos de Dios, para expandir el reino de Dios. Nosotros hemos oído también de que fuera de la iglesia no hay salvación. Esto está escrito, fuera de la iglesia no hay salvación. El que la rechaza por su propia culpa no puede salvarse. Mire, rechaza por su propia culpa, es decir, yo no quiero.
no quiero ser parte de la iglesia, no me quiero salvar. Sin embargo, hay diversos modos y grados de permanecer a la iglesia. Están unidos a la iglesia quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan comunión con el sucesor de Pedro. Es decir, los hermanos separados, las confesiones protestantes, no han rechazado a la iglesia de Cristo. No están en comunión perfecta con la iglesia de Jesucristo, pero creen en Cristo. Creen en las mismas escrituras, se guían por las mismas escrituras. Igual que el pueblo judío. Con el pueblo judío nos une el Antiguo Testamento. Las lecturas de ellos, de la Torá, de profetas, de los reyes, de jueces, etc., son las mismas que hacemos nosotros. Entonces, esa palabra de Dios nos une y ese es un vínculo que da a ellos la facilidad o el modo de salvarse. Entonces, están unidos a la iglesia quienes, estando bautizados y no tener perfecta comunión con el Papa, se unen o nos unimos o se unen a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, por la escritura, por algunos sacramentos, inclusive el bautismo. El bautismo lo realizan los hermanos protestantes y eso nos une. Con los judíos, como decía, con el pueblo hebreo, nos une la lectura mutua común del Antiguo Testamento. Con los musulmanes, confiesan la fe de Abraham. Ismael, hijo de Abraham en la esclava Agar, creo que era, es el profeta del Islam. Pero miren ustedes, hijo de Abraham. Y ellos lo reconocen a Abraham como el padre de su fe. Entonces también hay un nexo ahí. Claro que con el andar del tiempo perdieron la pista y no siguieron el camino correcto. Pero hay también pueblos que no están de esa manera cerca a nuestra fe, pero son gente que se esfuerza día a día por llevar una vida recta con la ayuda de la gracia. Y eso hace que la infinita misericordia de Dios los cubra y lleguen también a ser salvados. Como sea, la iglesia nuestra, la iglesia cristiano-católica, es el sacramento universal de la salvación. Para concluir, a ver las propiedades que tiene la iglesia nos van a ayudar también a entender más este tema. En primer lugar, la iglesia es una, es decir, no hay más. Una iglesia, un solo bautismo, un solo Dios, una, santa, y no santa por nosotros, sino santa por Cristo, su cabeza. Él es santo, Él es su cabeza y por lo tanto es santa. Católica, que significa universal, y apostólica, ¿por qué? Porque parte de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que murieron tuvieron sus sucesores y con el andar del tiempo, esos sucesores son los actuales obispos. Y de ellos el obispo de Roma es
la cabeza visible de la Iglesia en Roma, que es el Santo Padre. Voy a intentar poner una diapositiva que hice hoy día, una sola diapositiva. Nos vamos a despedir, como siempre, pidiendo a la Madre de Dios, a nuestra querida Madre en el cielo, que nos proteja siempre y que junto con el Espíritu Santo nos guíe por el camino recto, nos evita caer en el pecado y nos dé siempre sus luces para entender de mejor manera y de manera más profunda las verdades de nuestra fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó. Escuela de Formación en la Fe y Santidad.